Muchas bendiciones para todos ustedes en este nuevo día que Papito Dios nos regala, en esta nueva oportunidad. Siempre es un privilegio poder darle gracias a Dios porque en su bondad no solamente renueva sus misericordias, sino que nos permite levantarnos, nos permite poder invocar su nombre, volver a su presencia y poderle agradecer por todas sus bondades. Seguimos en el tema de la oración en el Espíritu y hoy quisiera empezar en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7. Ayer hablábamos de la oración en el Espíritu, ¿verdad? Y teníamos el fundamento que dábamos en la palabra, la importancia de nosotros entender la oración en el Espíritu no como una oración mecánica o como una oración simple, sino una oración que va más allá de eso. Es una oración que nos permite poder presentarnos delante de Dios y orar guiado por el Espíritu Santo con algunas especificaciones, y lo hablábamos en Romanos 8:26. Hoy vamos a continuar la lectura, como les digo, en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, y ahí dice la palabra de Dios. El capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una de las grandes bendiciones que tenemos es saber que Dios ha vencido a través del sacrificio vivo de Cristo Jesús, ha vencido todo. Nosotros, cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la revelación de la palabra escrita, esta palabra fue escrita, revelada por el Espíritu Santo, pero esta misma palabra vuelve a ser revelada en el Espíritu a nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos esta palabra revelada, es una bendición porque aprendemos a tener y a entender esas nuevas dimensiones a las que el Espíritu Santo nos quiere llevar y nos lleva en la medida que nosotros buscamos su presencia. Si nosotros nos sometemos a Dios, es uno de los fundamentos con los que necesitamos o los que es indispensable para la oración en el Espíritu, porque si no tenemos eso, nosotros no contamos con la presencia de Dios, no vamos a contar con la autoridad de Dios. Aquí dice textualmente que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Pero nosotros no podemos resistir las fuerzas del mal con la fuerza humana, eso está comprobado. ¿Dónde está la resistencia o dónde está la victoria de nosotros como cristianos? Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo. Nosotros sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará siempre y cuando nosotros estemos bajo la voluntad de Dios, cumpliendo los preceptos de Dios. Dios en su infinita misericordia nos guarda, dice la palabra de Dios, incluso que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño, pero también hacíamos la salvedad de que una cosa es que sea un caso que nosotros desconocemos, que se dio la situación porque alguien quiso hacer daño sin que nosotros conociéramos la situación, y Dios en su misericordia nos guarda, pero que no debemos tentar a Dios, como en muchas ocasiones se han visto casos de personas que para mostrar que tienen la autoridad de Dios retan a Dios o al diablo, y terminan muy mal, porque en primer lugar a Dios no lo tenemos que retar. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Ante Dios nos tenemos que humillar.
apelar a su infinita misericordia y bondad. Y al enemigo no se reta. Al enemigo oramos y pedimos a Dios la autoridad para vencer en el nombre de Jesucristo todas las huestes espirituales de maldad, los dardos, todo lo que el enemigo quiera enviar en contra del pueblo de Dios, porque sabemos que lo hace. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras, pero una de las bases es que nosotros necesitamos someternos a Dios, y someterse a Dios es obedecer la palabra. Someterse a Dios es vivir conforme a los preceptos divinos. Someterse a Dios es vivir una vida de oración, una vida en santidad, una vida en fidelidad, en obediencia. Una yo hace algún tiempo les compartía de que la Iglesia de Cristo ha clasificado el pecado, y el pecado que parece revolucionar la Iglesia es el adulterio y la fornicación. Y ojo que no estoy diciendo que no lo son, pero resulta que cuando alguien fornica o cuando alguien cae en pecado de fornicación o en pecado de adulterio, eso es una cosa, mejor dicho, es el acaboses. Pero resulta que ese pecado de adulterio y de fornicación es visible, y la gente, quienes cometen la falta, en muchas iglesias la persona la colocan en disciplina. Pero cuando echamos mentiras, eso no nos asombra, eso no nos revoluciona. Y recordemos que Adán y Eva no fueron expulsados del lugar donde Dios los había colocado en el huerto del Edén. No fueron expulsados por pecado de fornicación ni por pecado de adulterio. Fueron expulsados por desobediencia. Dios los coloca y les da una orden, pero ellos, independiente a las circunstancias, ambos, tanto Eva como la mujer, se dejan convencer, y dice la palabra de Dios que Dios los expulsó del huerto. Desobediencia. Cuando nosotros leemos en la palabra que debemos someternos a Dios, tenemos que entender que no es solamente someternos y dejar algunas cosas como los pecados que creemos que son los pecados grandes. Dios no estratifica pecado. Cuando Dios habla de pecado, el pecado que para usted y para mí es una cosita así, para Dios es igual que el pecado que para usted y para mí es algo extraordinariamente grande. Dios no va a decir, es que por este pecado tiene tanto castigo, y por este pecado tiene tanto castigo. Habrán sus cosas, de hecho sí hay un fundamento bíblico en eso, pero no basado para este caso. Pero a lo que voy con esto es que nosotros necesitamos someternos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque a veces somos un poquito reacios a entregar todo. Yo hablo de mi experiencia, porque ha sido un proceso en el que Dios me ha pasado, en el que digo yo a veces, me ha molido, me ha pasado por el desierto, y no puedo pecaría con decir que Dios lo ha hecho porque Dios no ha tenido misericordia, jamás. He sido desobediente, he pecado contra Dios, y no una, he pecado varias veces. Y uno de esos pecados grandes que ha habido en mi vida ha sido la desobediencia, porque cuando Dios me ha dado la orden, algunas veces por temas laborales, otras veces por simple resistencia, por simple, no lo voy a hacer hoy, si lo voy a hacer, no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana, dame chance. Y pasó mañana, y pasó la semana, y pasó el mes, y Dios sigue allí. Mira que tienes que hacer esto. Y nosotros seguimos dándole largo a las cosas, y llega un momento en que Dios dice, bueno, como no quisiste como yo te dije, entonces lo voy a hacer como tú quieres. Y empieza a pasarnos por unos procesos en los que aprendemos a que la obediencia
Ese es lo que antecede los milagros en la vida de uno. Pero también entendemos que la desobediencia es el paso fundamental para perder la salvación. También entendemos que someterse a Dios no es entregar una parte, sino entregarlo todo. Y entregarlo todo es entregar lo que soy, lo que anhelo, lo que quiero ser, pero es entregar también mis falencias, es entregar mis debilidades, es entregar lo que yo en muchas ocasiones de pronto he pensado que son fortalezas. Es entregar lo que quiero tener reservado para mí. Es entregar todo. Es entregarse sin reserva, y ese entregarse sin reserva en muchas ocasiones a todos nosotros nos cuesta, y nos cuesta mucho porque Dios nos dice, ya el tiempo no es tuyo, ahora el tiempo es mío, pero resulta que nosotros decimos, yo necesito mi tiempo para trabajar, yo necesito mi tiempo para esto, para lo otro. Y creemos nosotros ser tan dueños del tiempo hasta el día que el tiempo se acaba. Y es allí donde entendemos el tema de someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, efectivamente seguimos en el proceso. Eso no quiere decir que el proceso haya terminado, el proceso continúa. Y no es fácil el proceso, porque no es así de fácil levantar las manos, glorificar a Dios en medio de esas situaciones que Él nos permite vivir. Pero dice la palabra que si nosotros nos sometemos a Él y resistimos al enemigo o al diablo, dice puntualmente, entonces el enemigo huirá de nosotros y nosotros permaneceremos firmes en Cristo Jesús con esa maravillosa oportunidad de la salvación, que es por la que tanto nos esmeramos y por la que tanto deseamos agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos de la oración en el Espíritu, en el mismo capítulo 4, dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la oración en el Espíritu, hablamos de la forma como nos acercamos a Dios, de esa manera íntima, de esa manera en que, como decía ayer, no es una oración almática, ¿verdad? Sino es una oración que nace de lo profundo, que nace del Espíritu, que nace de una necesidad profunda, pero que viene con unas características en las que nosotros reclamamos con mayor vehemencia la petición que tenemos ante Dios. Y entonces clamar en el Espíritu es tener al Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí nos dice la palabra de Dios que si acaso nosotros pensamos que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, hablando de Dios, Dios ha hecho morar el Espíritu en nosotros, y que ese mismo Espíritu nos anhela celosamente. Y porque Él les hablaba, les antecedía el tema de la necesidad que tenemos de someternos a Dios, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente y porque Él no quiere compartirnos con nadie. Y en la oración en el Espíritu no es solamente para pedir por los demás. Una oración en el Espíritu es someter mi carne, es someter mi yo, es someter mi ego, es someter lo que yo creo que soy, ¿ya? Porque es que a veces somos buenos en muchas cosas, y con eso bueno que Dios nos da, creemos que somos autosuficientes, y resulta que no somos autosuficientes, porque lo bueno que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado, y el día que Él quiera nos los quita, así como el día que Él quiera también nos corta de la tierra, cuando quiera, como quiere y donde quiera, porque Él tiene la autoridad para hacerlo y porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Entonces, qué bonito es cuando yo leo este versículo, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente.
es que Él nos quiere para Él. Él quiere estar en comunión con nosotros. Él quiere de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios con el Espíritu mío quieren tener una comunicación íntima. Quieren estar allí, poder dialogar, poder transformar no solamente la parte del alma, sino la parte del espíritu, porque Dios es espíritu. Y entonces ese amor celoso del Espíritu de Dios en nosotros, o ese anhelo celoso, no es malo. Antes, por el contrario, Él lo que quiere es que nosotros permanezcamos en Él continuamente, que no nos despeguemos de Él, sino que así como Él nos anhela celosamente, nosotros también anhelemos su presencia de manera celosa. ¿Y cómo logramos eso? Cuando empezamos a decirle que nos instruya y cuando entendemos que dedicarnos 4 horas a escuchar una conversación que no nos alimenta, que no nos da un valor agregado en el ámbito espiritual, sino que es más una conversación fuera de contexto o para hablar de alguien o para, dicen en el argot popular, para arrancarle la pita a alguien. Cuando yo entiendo, cuando el Espíritu Santo trata conmigo y me anhela celosamente, y yo lo anhelo, mi espíritu lo anhela celosamente a Él, yo entiendo que no debo dedicar tiempo a cosas que no me edifican. Y cuando hago ese tipo de cosas, el mismo Espíritu Santo redarguye a mi espíritu y me dice: Caris, lo que acabas de hacer no está bien. Y qué bonito cuando el Espíritu Santo, nosotros todavía no hemos hecho o no hemos actuado, ya lo pensamos y el Espíritu Santo automáticamente nos dice: lo que estás haciendo está mal. Y uno se queda así y la verdad es que a uno le da como ese sentimiento y uno dice: Dios mío, no puede ser, la embarré, como dice uno acá en el Caribe colombiano. Dios mío, no puede ser, Señor, perdóname. Y uno recapacita y empieza a pedir perdón y lo que en algún momento pensó no lo llevó a efectuar, pero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo y entender que así como Él nos anhela celosamente, así también tenemos que nosotros ser recíprocos con Él, pero que ese anhelo celoso del Espíritu Santo es el pedir el todo por el todo con el todo de nuestras vidas. Pero también nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 1:9. Ayer lo leíamos, si no me equivoco, creo que sí lo alcanzamos a leer en el 1:9. La forma en que nos anhela dice: si confesamos nuestros pecados, justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Espíritu Santo nos anhela celosamente y cuando nosotros en ese momento el Espíritu, que estamos allí a punto de pecar y el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros le pedimos perdón, allí se cumple esta palabra maravillosa que dice aquí en Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, mire que aquí no solamente está hablando de que Él es fiel para evitar, ya, sino incluso que si hemos pecado, ¿verdad? Él es justo y fiel para perdonarnos. Dice: abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo, quien pagó por nosotros todo el precio de nuestros pecados. El pecado nos impide siempre que Dios nos escuche a nosotros, pero también de nosotros escuchar a Dios. ¿Por qué? Cuando estamos en pecado, recordemos que Jesús dijo cuando estaba en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, cuando Jesús es abandonado por el Padre, el Padre lo abandona precisamente porque en ese instante todo el pecado de la humanidad cae sobre Jesús y el Padre tiene que voltear su rostro de su Hijo. Y Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros estamos en pecado, el mismo pecado nos evita o nos impide que Dios nos escuche.
que nosotros escuchemos a Dios, porque entonces también el enemigo tira los dardos y a ti no te da pena ahora ir a orar después que la embarraste, después que pecaste y mira que hiciste esto. Entonces hoy también quiero aprovechar para recordar que nosotros no somos infalibles, que todos podemos pecar y que el que yo peque diferente a usted no me hace a mí mejor. El que usted peque diferente a mí no lo hace a usted mejor. Lo que nos hace es unos necesitados continuos de la presencia y la ayuda de Dios para poder seguir adelante. Por eso necesitamos entender que la oración en el Espíritu es una de las maneras en las que nosotros podemos orar continuamente o diariamente para que nuestra relación con Dios tenga esa sensibilidad, esa comunión íntima y continua con Él, para que esa comunión no se rompa, porque el enemigo siempre va a intentar romper la comunión que nosotros tenemos con Dios. En el libro de los Salmos, en el 143:10, dice la palabra de Dios allí, 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros no somos infalibles, nosotros no somos perfectos. Nosotros vivimos en muchas ocasiones, como dijo el salmista David, a veces pecamos sin saber que estamos pecando. Por eso es necesario que siempre que nos acerquemos a Dios, en primer lugar, creamos que le hallamos, que lo encontramos, que Él está allí. Pero también es necesario pedirle perdón, porque a veces de la manera menos perceptible a nuestra humanidad, estamos fallándole a Dios, estamos pecando contra Dios. A veces una mirada, un gesto, un pensamiento, a veces así se pasó el pensamiento y de pronto no tuvimos la precaución y el pensamiento se anidó por 2 minutos, 5 minutos, o pasamos todo el día tarareando. Voy a ponerles un ejemplo muy particular, y es que pasamos todo el día, en vez de tararear una alabanza, tarareamos, no sé, un vallenato, una salsa, no sé, la música que a usted le guste, ¿verdad? Y de pronto por allá 3, 4 de la tarde reaccionamos, y yo se lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo tuve un vecino, en otro sector donde vivimos, tuve un vecino que todos los días él colocaba una música de Otto Serge, Rafael Ricardo. Y bueno, yo al principio no le daba color al tema, pero yo trabajaba medio tiempo en campo y medio tiempo lo trabajaba en casa, porque el trabajo lo podía hacer, el resto del trabajo lo hacía desde la oficina que tenía en la casa. Y el vecino colocaba su música a todo timbal, y a pesar de que yo me colocaba los audífonos para hacer mi trabajo de edición, yo todavía alcanzaba a percibir no solamente si alguien llegaba a la casa, qué estaba haciendo mis hijos, sino escuchaba también la música. Y han de creer ustedes que cualquier día yo me veo cantando una canción y me sabía toda la canción, nunca supe en qué momento me la aprendí. O sea, no fue algo que yo aprendí premeditadamente, no. Mi consciente y mi subconsciente la almacenaron allí y le dieron y le dieron y le dieron y le dieron. Y cualquier día cuando yo me escucho, me acuerdo que fue un sábado, y la niña que nos colaboraba con la parte de los quehaceres de la casa, ella los sábados en la tarde estudiaba, y yo le dije ese día, no, vete temprano, yo lavo uniforme, y apenas había un solo uniforme sucio. Entonces, y cuando yo estoy lavando el uniforme, a mí me gusta lavar a mano, y entonces cuando yo estoy lavando el uniforme, mire, me veo yo cantando la canción, y yo creo que ya me la había cantado toda, y de pronto cuando yo misma me sorprendo, yo creo que fue el Espíritu Santo, y yo sentí como ese susto tan grande, porque lo que sentí fue eso, ese susto tan grande, cuando yo me quedo así, yo digo, Dios mío, estoy cantando la canción de Otto Serge. Yo no estoy diciendo que sea malo, mire, usted es libre de cantar lo que usted quiera. Yo en temas de que sí, yo siempre he dicho que nosotros, los cristianos, no cambiamos a nadie. Yo cambio en la medida que
le pido al Espíritu de Dios que me transforme a la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces hay personas cristianas que dicen que cantar un vallenato no es malo, y yo eso lo respeto, pero por ejemplo, para mí fue algo tortuoso en ese momento cuando yo me descubro cantando el vallenato, y yo me quedé así, y yo miraba para acá y miraba, no sé de hecho ni siquiera quién era que buscaba, si me estaba mirando, pero yo le decía, Dios mío, perdóname, y yo miraba para allá y miraba para acá, yo decía, papito Dios, perdóname, no me di cuenta, no me di cuenta, y yo me quedé así, yo decía, y entonces analicé que me sabía toda la canción de inicio a fin, y yo me quedaba impresionada y decía, yo no puedo creer de que yo haya almacenado en la rutina que tenía el vecino diariamente de colocarle las canciones del cantante de Otto Serge, yo me había memorizado una canción. Entonces en muchas ocasiones estamos descuidados y cuando nos damos cuenta estamos tarareando una canción o estamos dándole cabida a un pensamiento. Entonces es necesario entender eso. En el libro de los Salmos dice la palabra de Dios que tu buen espíritu me guíe. Nosotros no somos perfectos, necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Y en esa guía que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Él nos redarguye. Y cuando hacemos algo, el Espíritu Santo dice, Cari, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo? ¿Por qué estás pensando? ¿Por qué estás actuando? Ya de esa manera, y entonces decimos, ay Señor. Y eso nos duele tanto porque es que pecar duele. Duele porque uno construir una comunión con Dios es un tiempo, es abnegación, es sacrificio, es muchas cosas, como para uno tirarse todo eso bonito que uno ha construido en su presencia, tirárselo por cualquier cosa. Entonces eso duele porque uno sabe que contristó al Espíritu Santo, porque uno sabe que ofendió al Padre, porque uno sabe que en ese momento también ha ofendido a ese Cristo maravilloso que derramó su sangre preciosa en la cruz. Entonces, esta parte también tenemos que entenderla, que el Espíritu Santo nos ayuda. En Romanos 8:26 también nos habla del tema, y en Lucas 18:1 nos enseña que es necesario orar siempre sin desmayar. No podemos desmayar. ¿Y por qué es necesario que nosotros estemos orando continuamente? Porque es que el enemigo no descansa, el enemigo está continuamente atacando. Entonces, la única manera de nosotros contrarrestar los pensamientos, no estoy hablando de demonios, estoy hablando de pensamientos. A veces se vienen pensamientos, dardos, y todo esto lo vamos a contrarrestar es con la palabra de Dios, es con la oración, es con el discernimiento. Y esto no lo vamos a encontrar nosotros en un tiempo en un compartir de pronto, no sé, de reunirnos a tomar un café y después ponernos a hablar de alguien que ni nos edifica, ni nos suma, sino antes por el contrario nos aleja de Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. En 1 Timoteo 2:1, ya este texto bíblico lo habíamos compartido, pero vamos a leerlo nuevamente, lo compartimos en otra de las enseñanzas. En 1 Timoteo 2:1 la palabra dice, exhorto ante todo a que hagáis rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dios nos insiste a nosotros en hacer vallado, nos insiste a nosotros a orar los unos por los otros, nos insiste no a orar por uno, nos insiste a orar por todo. Nosotros no podemos seguir cayendo en esa de alguna manera una mala decisión que hemos tomado como cristianos, y es que nos facilita orar por las personas que amamos y que conocemos, pero las que no conocemos o las personas que nos han hecho daño, por esas personas a veces no oramos, y si oramos es para decir, Señor, hazme justicia, o a veces ni siquiera decimos hazme justicia, sino Señor, ahí te lo dejo, tú verás.
Dios no nos está llamando para eso, porque así como Él tuvo misericordia, y ha tenido y tiene misericordia de nosotros, nos llama a ser intercesores por los demás. Entonces aquí en Timoteo nuevamente nos exhorta Pablo a que hagamos oraciones y rogativas peticiones en acción de gracia, por todos, no por uno. En el 14:15 también nos habla la palabra de Dios y nos exhorta también a buscar la necesidad de orar en el Espíritu, pero también orar con el entendimiento. En el libro de Juan, capítulo 4:23, Juan 4:23 nos habla de la adoración. Nosotros necesitamos entender que la oración es un conjunto de cosas. La oración no es solamente ir 3 minutos, bueno, no les voy a colocar cantidad porque cada quien ora de acuerdo a como tiene el tiempo, como quiere. Pero sí debemos tener pendiente que no debemos coger a Dios por supermercado. Es que el supermercado, digo yo, es que la persona va y ora y Señor, y te pedí esto, y te pedí lo otro, y te pedí lo otro. Y ya hasta allí llegó la oración. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 4:23 que mas la hora viene y ahora es cuando el Padre busca que los que le adoren, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros necesitamos entender que ya la hora está cerca, que nosotros somos los adoradores y que tales adoradores son los que el Padre está buscando. Pero si nosotros no le adoramos, si a nosotros nos cuesta a veces orar por alguien más, ¿cuánto nos cuesta entonces adorar a Dios? Si adorar a Dios es mucho más, diría yo, costoso en tiempo y en dedicación, de pronto que orar por alguien. Entonces, necesitamos entender que la adoración es una de esas partes que tiene el conjunto de la oración. No es solamente ir a pedir, dame, es un tiempo también para adorar. Y no es solamente adorar con cántico, también es adorar con palabras. Pero hay que tener también presente que la adoración a Dios no es un tema de momentos, de días o de fechas. No se adora a Dios únicamente los servicios dominicales, no se adora a Dios únicamente, no sé, en una actividad donde nos reunimos todos. Yo tengo que ser adoradora de Dios y yo debo adorar a Dios en la casa, en la calle, en mi vida escolar, en mi vida laboral, en todas las áreas de mi vida. Y no solamente es adorarlo con cánticos o con palabras, es con mi estilo de vida, porque yo soy el altar de Dios, yo soy un altar donde habita Dios, donde está el Espíritu Santo, yo soy morada, yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros entendamos que la oración en el Espíritu lo que hace es reafirmarnos todo esto. La palabra además nos enseña. Ayer les hablaba, ya esta parte se las comentaba, que la palabra nos enseña del tema de hablar en lengua, que si hablamos en lengua pero no tenemos amor, nada somos. Aquí el tema no es ni de hablar en lengua, ni de alzar la voz, y yo soy de las que alzo la voz, les cuento, pero tampoco se trata de orar como si Dios fuera nervioso. Yo creo que en la multiforme gracia de Dios, Dios escucha la oración de cada persona conforme se la damos. Soy respetuosa de las personas que oran en silencio, tienen su manera. Yo oro en silencio, yo oro en voz bajita, yo oro en voz alta, yo lloro, yo canto. Bueno, yo no creo que grite, pero si me toca gritarlo, lo haría con la mayor normalidad del mundo, porque si a alguno se le facilita gritar gol, que el gol nos salva, imagínense mi alma gritando a Cristo que le ha salvado, le ha redimido por amor y misericordia. Entonces no tendría ningún problema con eso. En Efesios 6:18 ya habíamos leído la necesidad que tenemos de orar en todo tiempo, con toda súplica y acción de gracias, ¿verdad?
Pero nosotros también necesitamos entender la necesidad que tenemos de la oración y que necesitamos saber pedir a Dios en el ámbito espiritual. La Biblia nos enseña además la necesidad de una dirección divina. Nosotros no podemos orar únicamente por orar, una oración mecánica. Hay oraciones mecánicas. ¿Qué es una oración mecánica? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, pero mientras estoy orando aquí, esta mente está en otra parte y mi corazón está en otra parte. ¿A ustedes no les ha pasado que están orando? Bueno, a mí sí me ha pasado. Quiero antes decirles eso. A mí me ha pasado y no ha sido ni una ni dos veces que estoy orando, Señor, en el nombre de Jesús, y de pronto me acuerdo que tengo que entregar unos trabajos, unos diseños, o que tengo que entregar un reel para tal, que X persona necesita un trabajo y nosotros nos comprometimos a hacerlo para entregarlo en tal fecha, y justo cuando estoy orando me acuerdo que hoy es tal fecha y que me quedan tantos días para hacer ese trabajo, pero y ese trabajo en esa cantidad de tiempo me tocaría trasnochar para entregarlo. Pero si yo estaba orando, ¿sí ve? Entonces, en muchas ocasiones hacemos una oración mecánica, o sea, estamos hablando aquí y aquí estamos pensando otra cosa y aquí en el corazón tenemos otra. Entonces necesitamos conectar el alma, necesitamos conectar el espíritu nuestro con el Espíritu Santo para que tengamos una oración íntegra, para que tengamos una oración en el espíritu. ¿Cómo lo vamos a combatir? Yo siempre que voy a orar le digo, Espíritu Santo, toma mi mente, toma mis emociones, toma mis pensamientos, porque cuando me vengo a dar cuenta estoy arreglando el mundo. A veces, Señor, mira, Padre, en el nombre de Jesús, cuando me vengo a... Señor bendito, yo estaba orando, ¿por dónde me...? A todos nos ha pasado, pero necesitamos tomar el control de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es por nuestras fuerzas propias, lo hacemos con la ayuda de Dios, lo hacemos solamente con Dios, porque nuestra carne siempre va a tender hacia las cosas de la tierra. Y sabemos que el único que nos ayuda en la vida espiritual es Cristo. Necesitamos tener una fortaleza interior, pero también necesitamos paz, discernimiento para una victoria espiritual que sea única y exclusivamente con una comunicación íntegra delante de nuestro Dios. Entonces necesitamos orar con sinceridad, necesitamos orar con la palabra, necesitamos creer que lo que nosotros confesamos en la palabra se hace realidad en nuestras vidas, pero tenemos que perseverar, y perseverar no es cada 8 días, sino es diariamente, constantemente, a todo momento. Pero necesitamos cada día tener una vida más consagrada a Dios, pero también necesitamos trabajar todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? No sé, la falta de tiempo, a veces nos aleja de Dios el empleo que tenemos, a veces nos aleja de Dios la familia, a veces nos aleja de Dios el orgullo, a veces nos aleja de Dios el miedo, nos aleja de Dios muchas cosas, y necesitamos entonces entender que necesitamos buscar más a Dios y necesitamos algo que nosotros decimos de palabra, pero que nos es muy difícil cumplir en realidad, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso no es tan fácil. Primero, no es tan fácil, y segundo, a nosotros los seres humanos siempre se nos va a facilitar más amar a quien nos ama, pero no es fácil amar a quien nos ha hecho daño. Pero resulta que el que nos ama, al que no conocemos, y aquellos que se han levantado en contra de nosotros, son nuestro prójimo, y aunque sean unos prójimos difíciles, hay que amarlos, no por ellos únicamente, es por nuestra salvación. Yo amo porque amo también mi salvación, y yo le digo, Señor, yo no puedo amarte a ti si yo no amo a esta persona, y eso no lo he logrado echando el cuento, eso lo he logrado de rodillas. Yo tuve una persona en mi vida que yo le decía a Dios, esa persona en mi vida la voy a perdonar, en mi vida la voy a perdonar. Y yo recuerdo en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar una enseñanza sobre el perdón, y el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, y yo le decía, Señor, no puedo, no puedo, no puedo, Señor.
Y un día le dije al Espíritu Santo, enséñame cómo debo orar para yo poder perdonar a esta persona, porque mi salvación ha estado en riesgo todo este tiempo y si no perdono a esa persona, yo cómo me presento delante de ti todos los días a pedirte perdón. Y el Espíritu Santo cualquier día me hizo sentir que yo podía pedir la ayuda de Dios para perdonar. Y entonces empecé a orar de esa manera. Yo le decía, Señor, mis fuerzas humanas no me dan para perdonar a esta persona, pero yo te pido por amor de tu nombre que tú me permitas perdonarlo, que tú tomes mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, ese daño que esta persona me hizo, Señor. Y empecé a orar. Cualquier día, no me di cuenta cuando Dios me sanó, pero cualquier día me encontré perdonando y llamando, orando con lágrimas por esa persona y pidiéndole a Dios misericordia. Entonces necesitamos entender que esto de amar al prójimo es bastante difícil, pero nos pone en jaque nuestra salvación. Por eso necesitamos con urgencia amar al prójimo, porque es otro fundamento de la oración en el espíritu. Tenemos que pasar de las emociones al espíritu. A veces nos emocionamos, ya. Pero la emoción se pasa y si no tenemos el fundamento del Espíritu Santo, no pasa de ahí, de una emoción, una mera emoción. Entonces necesitamos contrarrestar las emociones, necesitamos entender que Dios es un Dios poderoso, pero no es mágico. Nosotros queremos que Dios haga las cosas así y Dios las puede hacer así, es más, Dios las puede hacer antes que nosotros se las pidamos, pero Él las hace conforme a su voluntad y de acuerdo al propósito que tenga con nosotros. Necesitamos entender que la oración también tiene que ir separada del carácter, pero que cuando le oramos a Dios y le decimos que trate con nuestro espíritu, también vamos a recibir nosotros un beneficio y es que vamos a ver en nosotros los frutos del espíritu en nuestra vida y los frutos del espíritu nos van a ayudar a ser más tolerantes, nos van a enseñar a amar, a perdonar, pero también ¿cuáles son los frutos del espíritu? Paciencia, paz, gozo, benignidad, fe, amor, bondad. Y cuando empezamos a tener todo eso, eso nos ayuda a amar al prójimo, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a obviar a veces esos insultos que de pronto no nos lo merecemos y quisiéramos decírselo a la persona, pero después uno dice, ¿yo para qué me voy a poner a decirle a la persona que no me merezco el insulto? No voy a gastar mi tiempo en esto, no me voy a bajar a ese nivel. Entonces, pero eso ¿cómo lo conseguimos? Cuando tenemos los frutos del Espíritu y para eso necesitamos estar conectaditos con Dios. ¿Por qué debemos tener en cuenta o por qué es necesario que nosotros tengamos en cuenta este tipo de oraciones y que cada día la avivemos más en nuestra vida? Esto tiene que convertirse en un diario vivir de nosotros, tiene que ser la dirección que nosotros tengamos. Mire, el enemigo cada día nos va a atacar con la rutina. Es que hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y cuando nos venimos a dar cuenta se nos acabaron las horas del día y se están acabando las horas de la noche y en la madrugada el cansancio no nos dejó levantar y caemos en una rutina de Señor, gracias en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo, amén. ¿Dónde está el tiempo de dedicarle a Dios? Pero además de eso, cuando nosotros no tenemos una vida de oración, tampoco tenemos una vida bajo la dirección de Dios. Porque es que para escuchar a Dios necesitamos tener la dirección y para tener la dirección necesitamos la oración. Lo uno no puede ir separado de lo otro. Pero además de eso, cuando nosotros empezamos a darle más libertad a la rutina, menos espacio a la oración, vamos a tener un cansancio espiritual que nos va a llevar a un estado un estado espiritual monótono. Es decir, si pudimos ir a la iglesia, bien. Si no fue posible, bien. Si nos dio tiempo de orar, bien. Caemos en un letargo espiritual en que empezamos a sentirnos conforme con lo que hagamos o conforme con lo que podamos
haber hecho en el transcurso del día o de la semana. Y eso no solamente nos va a afectar en nuestra vida espiritual, sino que además afecta toda la relación con Dios. Y al afectar la relación con Dios, eso va a tener consecuencias en nuestra vida diaria. Necesitamos entender que es importante adorar, es importante confesar, es necesario e indispensable buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos orar, pero también guardar silencio para escuchar a Dios. Necesitamos orar según la palabra, necesitamos interceder, necesitamos perseverar. Nosotros necesitamos tener un corazón lleno de gratitud, porque todo esto hace parte de la palabra. Y si nosotros no tenemos este conjunto de cosas, entonces necesitamos ir haciendo un checklist y decir, me falta esto, tengo que orar por esto. Eso es mire, la palabra, ahorita se me escapa el texto donde está, pero que Dios le dijo, escribe la visión que ves. Se me escapa ahorita quién fue que se lo dijo, pero la importancia de escribir las cosas. Mire, cuando yo tengo este tipo de situaciones, yo escribo. Yo siempre tengo, aquí en mi casa hay libreta, las que ustedes quieran. Y siempre yo tengo una libreta donde escribo. Tengo una falla que me la hicieron ver unos amigos hace unos días precisamente, y es que estábamos dialogando de la palabra, estábamos compartiendo, y entonces me decían, no, yo en tal fecha Dios me mostró esto, y yo me quedé pensando el tema, ¿por qué tan puntual con la fecha? Y entonces ella me dice, lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre, cuando Dios nos habla, nosotros no solamente escribimos lo que Dios nos dice, sino que colocamos el día tal, Dios nos habló y nos dijo esto y esto. Y yo dije, wow, esa yo no la practicaba, yo no tengo la costumbre, yo escribo lo que Dios me habla, pero nunca había hecho el tema de las fechas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas. Y si usted tiene este tipo de falencias como las tengo yo, porque es que yo estoy en el mismo proceso de usted, yo las escribo, ¿ya? Y empiezo a orar por eso. Y aparte de orar, empiezo a trabajarlas dentro de mí. Empiezo a trabajarlas dentro de mí. Empiezo a decir no. Y cuando me vienen le digo, te llevo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, papito Dios, toca mi vida, Señor. No me deje fallarte. No me deje fallarte, Señor. Ayúdame, dame la fortaleza, dame el discernimiento. Dios mío, dame la fuerza, Señor, para mantenerme en pie en tu palabra. Y les aseguro que Dios lo va a hacer. Pero hay algo maravilloso, y es que necesitamos tener una vida llena de gratitud. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de todas las necesidades que podamos tener, hay que tener un corazón lleno de gratitud. La gratitud es, digo yo, como una llave maestra. Es mi forma de, mi percepción sobre la gratitud. Ver lo que Dios nos ha dado. Para mí, es de gratitud. No tenemos lujos, no tenemos carro, no tenemos moto. De hecho, no tenemos ni bicicleta. Pero Dios nos ha dado todo. Nunca nos ha faltado nada, nunca nos ha faltado su misericordia. En alguna ocasión alguien nos decía, pero ustedes ¿por qué no hacen un préstamo para que compren un carro? Y yo decía, yo no veo la necesidad de comprar un carro. Un carro no es una inversión que vayamos a hacer para sacarle dinero. Un carro es una inversión a la que hay que meterle dinero. No solamente el tema de la gasolina, en la medida que se gaste, que es algo normal y que pues también lo hacemos nosotros cogiendo carro, motocarro, taxi, sino el tema de los impuestos, el rodaje, la documentación, el seguro, todo esto. Pero no es eso, yo le digo, de hecho nosotros le estamos pidiendo el carro a Papito Dios, porque yo antes le decía, Señor, regálanos una moto, y un día mi niña dijo, no, ¿para qué vamos a pedir motos si en una moto no cabemos todos? Tenemos que pedir es el carro. Pero no es algo, si lo vamos a tener es porque Dios nos los da, pero no porque haya una necesidad de endeudarnos para tener un carro y aparentar que tenemos un carro.
no, en lo personal no veo la necesidad. Y así pasa con muchas cosas. Mi casa no está pintada y yo no veo la necesidad de pronto no lo hemos hecho no porque no hayamos querido, sino porque hemos tenido prioridades y hemos priorizado cosas que en verdad son indispensables, al menos para nosotros como familia, como la educación de nuestros hijos, como que ellos tengan lo básico. Y yo le digo, Señor, no importa que la casa esté así, yo sé que en el momento, bajo tu voluntad, nos vas a dar todo, pero yo soy feliz. Es que la felicidad no está en lo que tienes ni en lo que te falta. La felicidad no está en lo que te falta, está en lo que tienes, porque si no sabemos ser agradecidos con lo que ya tenemos, imagínense cuándo vamos a ser agradecidos, porque cuando tengamos más de lo que ya tenemos, vamos a querer más. Y no estoy hablando, ojo, no estoy diciendo de que hay que ser conformistas y si la casa se está cayendo hay que dejarla caer. No, señor, no. Hay que bregar. Nosotros en este momento estamos bregando, orando primeramente, pero también estamos, como dice uno aquí en Colombia, metiéndole el hombro duro al trabajo también para poder ir arreglando la casa poco a poco o en la medida que Dios le complazca. Pero yo tengo eterna gratitud por lo que Él ha hecho. Ya. Cuando mi hijo estaba casi terminando el bachillerato, hubo alguien que le sacó unas lágrimas a mi hijo porque le dijo, ¿y tú qué vas a estudiar? Y mi hijo le dijo que iba a estudiar arquitectura. ¿Y dónde vas a estudiar tu arquitectura? No, en una universidad pública. Yo le he enseñado a mis hijos la importancia de la universidad pública. No tengo nada en contra de las privadas, pero como no tengo el recurso, yo digo, la pública hay que defenderla y hay que ir allá, y allá vas por méritos, allá no compras el cartón. Bueno, es lo que uno cree, ¿no? Entonces esa persona le dijo, y entonces mi hijo le dijo, y después, no sé, irme para un país a hacer una especialización, una maestría, un doctorado. Y esa persona se burló de mi hijo y le dijo, ya vas tú a hablar, si acaso es que te gradúas. Y eso le dolió tanto a mi hijo que él vino aquí, llegó acá a la casa y pues uno conoce a sus hijos. Y yo cuando lo vi le dije, mi amor, ¿qué pasó? Me dijo, no, nada, pero ajá, mamá es mamá. Y yo le dije, tienes que contarme qué fue lo que pasó. A ver, te escucho. Y entonces me dijo, lo que pasa es que el señor Juanito me dijo esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, bueno, no tienes que demostrarle nada a él, perdónalo. Y no tienes que hacer un esfuerzo para demostrarle a él nada. Lo único que tenemos que hacer es orarle a Dios. Si Dios no quiere que tú vayas a una universidad, que no creo que sea eso lo que Dios quiera, pues podrán pasar y vamos a hacer de todo y eso no se va a dar. Pero si es la voluntad de Dios, vas a terminar tu carrera y vas a poder hacer tu maestría y te vas a ir a poder recorrer el mundo. Dios no tiene nada en contra de eso. Y eso se los cuento de testimonio. Oremos, que Dios responde. Oremos, busquemos a Dios, que Dios responde, pero tengamos un corazón lleno de gratitud. Lo mínimo, lo más pequeñito que Dios nos dé, agradezcámoslo. A veces queremos lo más grande, pero cuando Dios nos da lo más grande, el corazón no se sacia porque no hay gratitud en nuestra vida. Entonces seamos agradecidos con lo poco, y dice la palabra que por cuanto en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es importante, que seamos fieles en lo poco. Por eso esta madrugada les invito a que oremos y que le digamos al Espíritu Santo de Dios que siga transformando nuestra vida, que su Espíritu trate con nuestro espíritu, que nos transforme y que podamos seguir el Evangelio de Cristo de una manera no rutinaria, sino de una manera diría yo, de una manera dinámica, que
cada día Dios nos sorprenda, pero que para que Dios nos sorprenda, nosotros también lo sorprendamos a Él a la 1 de la mañana diciéndole, papito Dios, aquí estoy. Que a las 6 de la mañana podamos decirle, por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma, pero que también podamos adorarle y decirle, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, yo quiero vivir para ti, yo quiero tocarte, Señor, yo quiero contemplarte en la hermosura de tu santidad. Les aseguro que es posible, Padre, en el nombre de Jesús. Mi eterna gratitud a ti, oh Dios, porque tú has sido, porque tú eres y serás benevolente, inconmensurablemente bueno, fiel y misericordioso. Mi alma, Señor, no sabría, Dios mío, no tendría, Señor, palabras para agradecerte por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Tú eres mi Dios, mi Señor. Tú eres el alfa y el omega. Eres el principio y el fin. Tú eres Jehová mi pastor. Tú eres Elohim. Tú eres Jehová, Ra, Jehová Nisi. Tú eres Rabí, mi maestro. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy en esta mañana porque tú nos has tocado el alma, el corazón, el espíritu para transformarnos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te doy gracias porque en medio del proceso, Señor, la alegría tuya, Dios mío, nos infunde, Señor, el aliento a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que el que empezó en nosotros la buena obra la culminará. Podemos tener la certeza, Señor, que dice tu palabra que no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno. En esta hora te doy gracias porque tú eres grande, precioso, benevolente, santo, justo, verdadero, poderoso. Eres Dios omnipresente, omnipotente, eres el que todo lo puedes. Dios grande, inmenso, inmensurable e inconmensurable es tu misericordia. Gracias te doy. Te pido, Señor, perdón por todo, Señor, por lo que hayamos hecho. Te pido perdón por mis hijos, te pido perdón por mi esposo. Te pido perdón por mí, por mi familia extendida, por mis hermanos en Cristo. Te pido perdón, Señor, por mis vecinos, por mis amigos, por los conocidos. Te pido perdón por mi nación. Te pido perdón, Señor, por el pueblo, Dios mío, Señor amado. Te pido perdón, Señor, por cada una, Dios mío, de las ofensas, Señor. Te pido misericordia, Padre. Apelo, Dios mío, a tu gracia, a tu eterna fidelidad, a tu inconmensurable misericordia, esa que es renovada cada mañana, esa que tú renuevas en esta mañana, para que se extienda de manera amplia, Señor, que así, Dios mío, como la aurora va de aumento en aumento hasta que llega el nuevo día, así vaya la gracia redentora tuya en cada hogar, así vaya la gracia salvadora tuya sobre cada vida. Así vaya la gracia sanadora tuya, la misericordia tuya, la bendición tuya, oh Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así vaya tu misericordia sobre la necesidad, Dios mío, de cada persona. Que seas tú, Señor, en esta hora, Dios mío, primeramente levantándonos en oración, levantándonos en búsqueda, porque dice tu palabra, Dios mío, que tú buscas quien haga vallado, que tú buscas, Señor, quien se ponga en la brecha, que tú estás buscando, Señor, quien te adore en espíritu y en verdad. Pero también dice tu palabra que tú estás buscando los guardianes del muro. Señor, tú nos estás buscando a aquellos, Dios mío, que de pronto, Señor, no tenemos las grandes virtudes, sino que antes, por el contrario, tenemos un sinnúmero de defectos, pero aún así tu amor
nos ha alcanzado. No tenemos, Señor, de pronto mucho que darte más que nuestro corazón, un corazón contrito y humillado. No tenemos más que rendirte que nuestra alma a tus pies, Señor. No tenemos oro ni dinero. No hay sacrificio, Señor, el cual daríamos, pero que tú no lo aceptas, porque tu sacrificio en estos tiempos es un corazón contrito y humillado. Oh Dios mío, trata con nosotros, trata con nuestros corazones. Ayúdanos a humillarnos y postrarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a venir cada mañana, a anhelarte celosamente. Ayúdanos a llegar delante de ti cual tierra sedienta, Señor. Ayúdanos a venir delante de ti como el siervo necesitado por las aguas. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como obrero que no tiene de qué arrepentirse, pero sí con la necesidad más grande de tu presencia. Señor, con la sed de tu presencia, con hambre de tu presencia, Señor. Mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi alma te anhela cada segundo de su existencia. Mi espíritu anhela tu espíritu, oh Dios. Mi alma, Señor, clama a ti a cada segundo, a cada instante. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a buscarte en nuestra intimidad contigo. Ayúdanos a tener a tiempo solas contigo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a sumergirnos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener ese pedacito de tiempo donde solo seamos, Señor, tú y yo. Tú y nosotros, tú y cada uno de tus hijos, donde podamos, Dios mío, decirte, Señor, libremente, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, cuánta necesidad tenemos de tu presencia, cuánta necesidad tenemos de ser transformados, de ser cambiados, cuánta necesidad tenemos, Señor, de ser llenos de ti. Señor, llénanos de tu presencia, límpianos, lávanos, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos y llénanos de tu presencia, que tu presencia esté en nuestra vida. Padre mío, Dios mío, por amor de tu nombre, que podamos, Señor, constantemente buscar tu rostro buscaré, oh Dios, porque mi alma te anhela, porque mi alma tiene hambre y sed de justicia, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Pedro, del de Isaac, del Dios de Moisés, del Dios de Elías. Mi alma tiene hambre del Dios vivo, del Todopoderoso, Señor. Por eso clamo a ti de día y de noche. Mi alma, Señor, busca tu presencia. Mi alma, Señor, busca tu rostro. Y te pido, Señor, Dios mío, con el propósito con el que has creado este espacio, que tú levantes, Señor, a cada persona. Que seas tú, Señor, el que tomes cada persona, Dios mío, que vea este video. Que tú, Señor, les redargullas, les convenzas de pecado, de justicia, de juicio. Les renueves su fuerza, les dé fuerzas para levantarse en la madrugada. Les dé fuerza, Señor, y decisión, Dios mío, para tomar, Señor, acciones en su vida espiritual, para levantarse en oración, para levantarse, Dios mío, en intercesión, para levantarse en ayuno, en vigilia, en búsqueda, Dios mío, de tu presencia, para regresar a la iglesia, para volver a tus pies, porque dice tu palabra: con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Te ruego, Señor, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que seas tú levantándonos, que este grupo pueda crecer conforme a tu voluntad, no para la gloria del hombre, porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero los que hacen tu voluntad permanecen para siempre. Dios mío, que crezcamos para la gloria de tu nombre, Señor, que lo que ha empezado, Dios mío, con una idea, Señor, con una orden, con un llamado tuyo, lo puedas convertir para tu gloria, Señor, para tu alabanza en hombres y mujeres, Señor, que sean restaurados, que sean levantados, Dios mío, que sean llenos de tu presencia, que estén dispuestos, Señor, Dios mío, como dice tu palabra, a arrebatar el reino, porque el reino de los cielos es de valientes, pero que también estén dispuestos a ser vallados, que también estén dispuestos, Dios mío, Señor amado, a levantarse a pelear por las almas, a levantarse, Dios mío, a orar por las necesidades de los demás, Señor, a levantarse en oración, en súplica, en ruego, con acción de gracias, Señor amado, por cada necesidad, por cada vida, por cada región, por cada nación, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a presentarnos más delante de ti, Dios mío, que buscar las soluciones terrenales, Señor. A veces quisiéramos arreglar las dificultades que vemos, Señor, en nuestro diario vivir. Pero qué bueno, Señor, es saber que eres tú el que diriges todo. Qué bueno, Señor, es saber que si nos presentamos delante de ti, grande y misericordioso eres tú, Dios mío, para ayudarnos. Grande, poderoso y bondadoso eres tú, Señor, para extender tu misericordia. Padre, mira, Dios mío, cada vida. Los enfermos los colocamos en tus manos para que tú, Señor, culmines la obra que has empezado. Padre Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta semana, Señor, para que tú obres, Señor, en esa persona, en esas personas, Señor, que han, Dios mío, llevado su hoja de vida, Padre, buscando una nueva oportunidad laboral. Padre mío, allí está para que sea tu gracia, Señor, pero que esa gracia no solamente se pueda ver reflejada en un buen empleo, sino en una búsqueda profunda de tu presencia, en una consagración íntima a ti, Señor. Dios mío, que no solamente te busquemos por una solución económica, por una solución de salud, que no solamente te busquemos para que tú suplas una necesidad, Dios mío, material, sino porque necesitamos buscarte, porque nuestra alma, Señor, necesita alimentarse, nuestro espíritu necesita alimentarse, y nos alimentamos de ti, de tu presencia, y lo hacemos en la búsqueda de tu presencia, lo hacemos invocando tu nombre, lo hacemos en oración, en vigilia, en búsqueda, en ayuno, lo hacemos en la intimidad contigo, lo hacemos en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza, de reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Jehová, Dios de los ejércitos, muévete poderosamente. Levanta, Señor, a un ejército, Dios mío, de oración. Levanta hombres y mujeres, Dios mío, Padre mío, que puedan, Señor, colocarse en la brecha, a jóvenes, a caballeros y a niños, Señor, que puedan, Dios mío, oh Señor amado, buscar tu presencia, y donde tú puedas derramar tu presencia de manera sobrenatural, Padre, y podamos orar y podamos ver la gloria tuya, y tu gloria, Señor, descienda poderosamente para salvación y vida eterna, pero también en sanidades, en milagros, pero también, Señor, en restauración, en liberación, Dios mío, Señor, en restitución de salud, en restitución, Dios mío, de muchas bendiciones, pero sobre todo que no perdamos el foco, Señor, que es tu presencia, que es en tu presencia donde debemos estar, que es en tu presencia donde queremos estar. Dios mío, que no oramos, Señor, únicamente para que nos bendigas aquí en esta tierra, que nuestra ciudadanía es celestial, y que nosotros aquí nos estamos preparando, Señor, para una
vida eterna, donde adoraremos, Señor, de día y de noche, donde buscaremos, Señor, donde estaremos en tu presencia, Dios mío, de día y de noche. Ayúdanos, Padre mío, ayúdanos, Señor, prepáranos, Dios mío. Oh Dios de Israel, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos, Señor, a someternos en oración. Instrúyenos, Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu Santo, háblanos, muéstranos el camino, enséñanos lo que no sabemos, como lo dice tu palabra. Por amor de tu nombre te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre mío, Dios mío, gracias te doy en esta hora. Gracias porque tu gracia, tu amor, tu fidelidad nos sostiene. Tu gracia, Señor, es tu gracia. Es tu gracia, es ese amor inconmensurable. Es esa fuente inagotable de vida eterna, Señor, que nos alcanza por amor de tu nombre. No es don propio, eres tú, Señor Jesús. Gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo, gracias. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te doy porque la obra que empezaste tú la culminas. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor amado, tienes la autoridad y el poder sobre nuestras vidas. Señor, porque te hemos dado el permiso, Señor, de dominio en mi vida, Señor. Y nada más y nadie, Señor, tiene potestad sobre mí, sino Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo, bajo la gracia del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias te da mi alma en esta hora. Gracias, bendice a cada familia, bendice a cada persona que comparte, Señor, este video, bendice a cada persona que le da like, bendice a cada persona que comenta, bendice, Señor, y multiplica conforme a tu voluntad y propósito este grupo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, bajo la gracia eterna del Espíritu Santo, en acción de gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. De esta manera hemos terminado. Los vemos mañana. Recuerda que Cristo murió, resucitó y está de vuelta. Viene pronto y necesitamos estar preparados para poder irnos con Él. Levántate, levántate, mujer. Levántate porque Dios te ha llamado a levantarte. Levántate y has vallado. Levántate, que Dios es tu fortaleza. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia de Dios nos acompañe en este día. Muchas bendiciones.